Hoy, hablaremos sobre dos figuras significativas en la Biblia que desempeñaron un papel crucial en la historia religiosa de Judea del siglo I después de Cristo. Estas dos personalidades son Anás y Caifás. En ese tiempo la región de Judea estaba bajo la ocupación romana y el templo de Jerusalén era el epicentro de la vida religiosa y cultural. Anás y Caifás emergieron como líderes destacados en el mundo judío. Sus nombres se cruzan en los relatos bíblicos, y su influencia es ineludible en la trama de la crucifixión de Jesús y los eventos que rodearon a este acontecimiento fundamental en la historia cristiana. Pero antes de comenzar, ¿qué te parece si dejas un buen me gusta y te suscribes para que no te pierdas más contenido? Y sin más que decir, comencemos. La ocupación romana había traído consigo un sistema de gobierno que dejaba poco margen de maniobra a los líderes locales. Esto llevó a una compleja relación entre los líderes religiosos judíos, que eran responsables de mantener el orden en el templo de Jerusalén, mientras que las autoridades romanas buscaban mantener el control político y mantener la paz. El templo de Jerusalén era el corazón espiritual y religioso de la vida judía. Cada año, miles de peregrinos acudían allí para ofrecer sacrificios y cumplir con sus deberes religiosos. Esto le daba un poderoso simbolismo y un alto valor político a quienes controlaban el templo. En este contexto de ocupación romana y alta tensión religiosa, Anás y Caifás surgieron como líderes religiosos influyentes. Ambos pertenecían a la poderosa secta de los saduceos, quienes no creían en la resurrección. Su posición como sumos sacerdotes los convirtió en figuras centrales en la vida religiosa judía y les otorgaba poder y autoridad sobre los asuntos del templo. Es importante recordar que la relación entre los líderes religiosos judíos y los romanos era compleja y a menudo tensa. La ocupación romana generaba un constante temor a la revuelta y la pérdida de privilegios. Esta tensión proporciona el telón de fondo para entender las acciones y decisiones de Anás y Caifás, especialmente en relación con su participación en el arresto y juicio de Jesús. Así que con este contexto histórico en mente, continuaremos explorando quiénes eran Anás y Caifás. Anás no solo ocupó el cargo de sumo sacerdote una vez como era común, sino que lo hizo en varias ocasiones, un hecho que subraya su significado en el liderazgo religioso judío de la época. Su primera designación ocurrió alrededor del año 6 después de Cristo durante el gobierno de Quirino, el gobernador de Siria, y ocupó el cargo hasta aproximadamente el año 15 después de Cristo. Durante su tiempo como sumo sacerdote, Anás estableció un sistema de nombramiento en su familia, asegurando así una continuidad en el poder religioso. Su control sobre el sumo sacerdocio le otorgó un poder considerable en el templo de Jerusalén. Fue responsable de supervisar los rituales, la administración de los sacrificios y el cumplimiento de las leyes religiosas. Esta posición no solo lo convirtió en un líder religioso, sino también en una figura política clave, ya que el templo era un centro de poder y control en la sociedad judía. Anás también controló el impuesto del templo y el cambio de moneda. En Lucas capítulo 19 versículo 45, vemos que Jesús los expulsó del templo acusándolos de convertirlo en una cueva de salteadores, prostituyendo así la religión. El negocio de los vendedores de animales y de los prestamistas en el templo era el mejor negocio de la ciudad. El Talmud judío declara que la casa de Anás era maldita, rica e inescrupulosa, junto con los líderes corruptos del sacerdocio, cuya presencia manchó el santuario. Se cree que este pesar se debía a sus confabulaciones para planear persecuciones. Por otro lado, Caifás se casó con la hija de Anás. Ambas familias eran ricas y pertenecían a la aristocracia.
Caifás fue nombrado como sumo sacerdote alrededor del año 18 después de Cristo, y su designación marcó un punto clave en la narrativa bíblica. Al igual que su suegro Anás, Caifás asumió un papel de liderazgo en el Templo de Jerusalén y en la comunidad judía en general. Su relación con Anás es interesante y significativa. Aunque Anás ya no ocupaba el cargo de sumo sacerdote en ese momento, su influencia aún era palpable. Caifás, al casarse con la hija de Anás, se convirtió en parte de una dinastía sacerdotal que mantuvo un control considerable sobre los asuntos religiosos y políticos en Judea. Una de las contribuciones más notables de Caifás en la narrativa bíblica fue después que Jesús resucitó a Lázaro. La noticia de que Jesús había resucitado a Lázaro llegó al concilio, y en el concilio Caifás formuló la famosa pregunta que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 11. Versículos 49 y 50, «Vosotros no sabéis nada, ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Esta declaración de Caifás se refería a la creencia de que la muerte de Jesús evitaría una revuelta y protegería los intereses del liderazgo religioso judío. La declaración de Caifás fue como una profecía de que Jesús había morir por toda la nación, y no solamente por toda la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. El relato bíblico narra que después de la declaración de Caifás, todos en el concilio desde ese día acordaron matar a Jesús. Durante el ministerio de Jesús, las tensiones entre él y el liderazgo religioso judío, representado en gran parte por Anás y Caifás, aumentaron gradualmente. Jesús predicaba una reforma religiosa que desafiaba algunas de las enseñanzas y prácticas establecidas por el liderazgo religioso de su tiempo. Esto lo puso en conflicto directo con las autoridades religiosas. Fue en este contexto que Jesús fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote para su interrogatorio. Primero Jesús fue llevado ante Anás, y luego ante Caifás, quien era el sumo sacerdote en funciones en ese momento. Estos interrogatorios marcaron un punto crítico en la narrativa bíblica. Durante el interrogatorio, Anás y Caifás buscaron pruebas contra Jesús que respaldaran las acusaciones de blasfemia y sedición. Sin embargo, Jesús mantuvo una postura en gran medida silenciosa y no ofreció una defensa convincente. Estos interrogatorios llevaron a la decisión de enviar a Jesús ante el gobernador romano Poncio Pilato para que fuera juzgado y condenado. Es importante destacar que Anás y Caifás desempeñaron un papel activo en la decisión de acusar a Jesús y en presionar para que fuera condenado a muerte. Su influencia política y religiosa contribuyó en gran medida a la posterior crucifixión de Jesús en el monte Gólgota. Después de la resurrección de Jesucristo, Caifás se negó a aceptar las pruebas de que Jesús había resucitado. Por esta razón encarceló y quiso matar a Pedro y a Juan, y más tarde participó en la muerte de Esteban. Caifás también autorizó a Saulo para que arrestara a cualquier cristiano que encontrara en Damasco. Caifás jugó un papel importante en la persecución de los seguidores de Jesús, ya que les consideraba una amenaza para la autoridad religiosa y política de la época. Sin embargo, alrededor del año 36, Caifás fue destituido por Vitelio, el gobernador romano de Siria. Al tiempo que Pilatos era también destituido. Finalmente Caifás murió asesinado miserablemente y arrastrado en la toma de Jerusalén por los romanos. Durante esta toma de Jerusalén el templo fue destruido, tal como Jesús lo había profetizado. La tumba de la familia de Caifás fue descubierta en el año 1990 mientras se construía una carretera en una vieja cueva escondida en las faldas de Jerusalén. Y por otro lado Anás murió loco, dándose cabezazos contra las paredes, luego de comprobar que había matado al Mesías. Y como una nota adicional,
Matías, el nieto de Anas, hijo de Teófilo, fue nombrado por Agripa II como sumo sacerdote en el año 65, sustituyendo a Jesús de Gamala. Fue el último sumo sacerdote antes de la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén que Jesús había profetizado. Todos los libros de los saduceos fueron quemados durante este acontecimiento. Y bueno, sin más que decir, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.